El servicio secreto de Estados Unidos vuelve a estar en el ojo de la tormenta, y esto a raíz del nuevo intento de asesinato contra Donald Trump. Y es que en un escenario bastante confuso, aparentemente el resultado de lo que está sucediendo contra la campaña de Trump es bastante evidente. ¿Cómo es posible, para que se entienda, que simplemente una persona haya podido ingresar a una cercanía bastante impresionante de Donald Trump con una AK-47? ¿De qué se trata este nuevo escándalo que sacude, como hemos dicho, al servicio secreto de Estados Unidos? Vamos a comentarlo. Este domingo 15, como hemos comentado en anteriores videos, apenas 2 meses después de que el expresidente Donald Trump sufriera un intento de asesinato durante una presentación en Pensilvania, se registró otro incidente grave en contra del candidato republicano, esta vez mientras se encontraba disputando un encuentro de golf en un campo al sur de Florida. A diferencia del evento ocurrido a mediados de julio, donde Trump resultó herido, básicamente el presunto atacante fue neutralizado por los agentes del servicio secreto antes de que llegara a disparar luego de divisar el cañón de su arma asomándose por los arbustos y posteriormente fue detenido. Claro, en este contexto uno diría que fue un buen trabajo por parte del servicio secreto, sin embargo esto es todo lo contrario. Lo que ha dicho, por ejemplo, el comentarista en español de CNN, Octavio Pescador, es que, para que se entienda, es muy serio que una persona portando un tipo de arma, una AK-47, esté tan cerca del expresidente, sobre todo en tan poco tiempo después de otro atentado. Además, se empieza a criticar algo muy preocupante, y es que resulta que la forma en la que actuó el servicio secreto fue por una denuncia de otro vecino, porque si no, simplemente no se iban a enterar. La acción del personal de seguridad ha sido celebrada por algunos sectores, pero también ha empezado a ser criticada por básicamente esto amenaza y se acerca tanto al líder republicano que empieza a preocupar. Esto reflejaría una crisis que está atravesando la agencia encargada de supuestamente salvaguardar a las principales figuras políticas en Estados Unidos. El Servicio Secreto es la primera agencia federal de inteligencia y contraespionaje de Estados Unidos, que fue creada en 1865 con la misión de combatir la falsificación de dinero. Sin embargo, en 1901, tras el asesinato del presidente William Kinley, que se encomendó a hacerse cargo de la protección del presidente, vicepresidente y sus familias. Actualmente vela por la seguridad de los exgobernantes y, como hemos dicho, de las familias y los candidatos, tanto a la presidencia como a la vicepresidencia. Sin embargo, lo que llama la atención es que empieza a desmenuzarse una serie de críticas que para algunos generan suspicacias, como por ejemplo, ¿por qué está actuando tan mal el servicio secreto? ¿Hay algún tipo de sugerencia o de mandato oculto en el cual tienen que tomar ciertas medidas o dejar de tomar algunas cuando se trata de Donald Trump? Algunos han empezado a preguntarse esto, mientras que otros dicen que en realidad el servicio secreto no está cumpliendo con los requisitos porque el dinero de lo que debería ser una situación en la cual se permita ciertos movimientos está siendo llevado a otro sitio. Recordemos que precisamente la presidente o la jefe, para que se entienda, del servicio secreto, cuando fue cuestionada por el Congreso, lo único que hizo fue renunciar. En otro tema bastante importante, igual que sigue golpeando nuestro continente, debemos comentar lo que está sucediendo con Ecuador. Pero en este caso no vamos a hablar de los incendios, sino de una acción que ha sido muy criticada contra el presidente. Y es que, escuchen bien esto, Noboa ha comenzado el trámite. ¿Para qué? Para dar iniciativa de luz verde a bases militares extranjeras en Ecuador, así como lo están escuchando. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, envió a la Corte Constitucional una consulta sobre el procedimiento de reforma parcial de la Carta Magna, con la cual busca dar luz verde a la instalación de bases militares y de instituciones con esos fines en el país, y también a ceder bases a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. La presente solicitud busca que la magistratura efectúe el control previo de un primer momento del proyecto de reforma parcial a la Constitución que se presenta y que, a través de un dictamen, se pronuncie respecto por la vía por la que se está tramitando, señala el documento firmado por el mandatario. La Corte Constitucional sorteó este trámite de solicitud de control previo
constitucional del procedimiento de reforma parcial de la Constitución, el cual recayó sobre el juez Enrique Herrería. Noboa entonces propone reformar el artículo número 5 de la Constitución, el cual señala que Ecuador es un territorio de paz. No se va a permitir el establecimiento de bases extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales o fuerzas armadas o de seguridad extranjera. Entonces, con este cambio lo que se busca es ir en contra de este artículo y dándole bases extranjeras. Y claro, empieza la pregunta: ¿a qué nacionalidad? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué tipo de extranjeros? Tomando en cuenta las diferentes acciones que han sucedido en Ecuador, para algunos, pues bueno, es bastante obvio, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos. Entre otros argumentos contenidos en el anteproyecto de reforma, se señala que la situación de seguridad en el país requiere adoptar diversas estrategias en contra de las diversas modalidades del crimen organizado. Más temprano, en un comunicado difundido por la red social X, la presidencia argumentó que Ecuador enfrenta una batalla contra el crimen organizado transnacional y para ello se requiere de una respuesta contundente a escala nacional pero también internacional. Noboa también ha enviado un mensaje al país en esta misma red social, donde señaló que un conflicto transnacional necesita respuesta nacional e internacional. Esta es la postura por parte del presidente ecuatoriano con respecto a permitir la instalación de bases extranjeras, algo que ha sido sumamente criticado y que para algunos es simplemente ceder la propia soberanía del país. Lo único cierto de momento es que la postura está siendo debatida y la resolución va a terminar generando tensión dentro de la política ecuatoriana. Pero no solamente eso, sino que va a abrir suspicacias y viejas disputas, porque para muchos es obvio que se está hablando básicamente de un solo país que entraría, o por qué no, tal vez otros, pero todos de un mismo bloque. Claro, esto es algo evidente y genera mucha desconfianza dentro del propio país. Pero siguiendo con las situaciones que se están viviendo, como hemos comentado, en el propio continente americano, debemos comentar lo que está sucediendo en Canadá. Y es que el partido de Justin Trudeau acaba de perder las elecciones parciales y con esto empiezan a aumentar las presiones para que renuncie. Y es que sí, el partido liberal del primer ministro canadiense Justin Trudeau ha perdido las elecciones parciales en Montreal, lo que probablemente ejercerá mucha más presión sobre el premier para que renuncie, en momentos en que la aprobación de su liderazgo ha alcanzado un nuevo mínimo de solamente 33%. Esto según varios expertos y sobre todo medios especializados, como es el caso de Ipsos, quienes coinciden en que el país norteamericano está en un momento muy complicado. De hecho, con el 100% de los votos escrutados en una circunspección parlamentaria de La Salle, Emant y Verdún, el propio candidato separatista del bloc quebescois, Louis Philippe Savoy, ha derrotado a la candidata liberal Laura Palestini por una diferencia mínima de 28 a 27.2%. Sin embargo, esta elección que se celebró para reemplazar a un candidato liberal que renunció pondrá más la atención en el futuro político de Trudeau, quien se ha vuelto cada vez más impopular después de casi 9 años en el cargo. Esto es lo que ha escrito The Guardian. Además, algunos legisladores liberales han comenzado a romper filas con Trudeau. En tanto, la diputada liberal que representa un sector del electorado de Quebec, Alexandra Méndez, dijo la semana pasada que muchos de sus votantes quieren que el primer ministro se vaya. Pese a todo, según señala el medio británico, Trudeau asegura que él va a liderar el partido rumbo a las elecciones de octubre del 2025. Es decir, que simplemente intenta repetir el plato. Si bien las elecciones generales del 2021 del Partido Liberal se hizo con un escaño de Montreal con el 43% de los votos, las encuestas de ahora indican que los liberales van a perder en las elecciones federales frente a los conservadores de centro derecha, liderados por Pierre Poilievre. De hecho, según dice The Guardian, a medida que la popularidad de Trudeau continúa en descenso, esta situación aumenta en el costo de vida y se intensifica la crisis de vivienda. Es decir, hay una relación directa con la complicación de los ciudadanos y lo que está sucediendo con Trudeau. De hecho, lo que comenta el rival a vencer es que ha prometido eliminar un impuesto federal al carbón que, en su opinión, hace la vida impagable. El separatista también se comprometió a limitar la inmigración en cuanto no se construyan más viviendas y aseguró que retiraría fondos de la CBC, la
emisora pública nacional de Canadá.